casas. Es un secreto transmitiendo en vivo para todos ustedes información divina y entretenimiento sagrado. Esto es Proyecto Jabón. Y aquí viene clase de Jalel. Y ahora se hará escuchar su voz. Ahora con ustedes, el maestro Jorge Homer. Bueno, estamos de regreso en casa. Bendito Dios, bendito Hashem, que estamos de regreso en casita. Como pueden ver, ya estoy en mi oficina. ¿Cómo extrañé mi oficina? Después de un mes de estar ausente. Y bueno, para todos aquellos que nos han estado siguiendo en nuestros últimos 5 videos en nuestro canal de YouTube, solamente quiero informarles que el daño causado a mi esposa por este mal que le aquejó y la razón por la cual estuvimos ausentes de nuestro hogar, de nuestro rancho aquí en la República de Texas, se revirtió. Fue increíble, impresionante la manera en que Dios nos lleva a través de lo que nosotros llamamos incertidumbre, lo que nosotros llamamos crisis, lo que nosotros llamamos circunstancias adversas, golpes de la vida, tsunamis, en fin, usamos todo ese vocabulario para poder expresar básicamente nuestra en cierta medida frustración por las crisis que nos golpean a menudo en este bajo mundo. Entonces, pero bueno, como está bien estipulado en el texto sagrado, que nos enseña que todas las cosas que nos pueden ocurrir eventualmente van a obrar para bien, se van a voltear para bien, pero esto ocurre únicamente con aquellos que aman al Creador, a Dios, al Dios de Israel. ¿Sí? No cualquier Dios, no cualquier Elohim, muchos Elohim por ahí con E chiquita. El Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de la Torah, el Dios de la Biblia, vaya, ¿sí? No el Dios de las teologías, no el Dios de las religiones, sino el Dios de Israel, el cual no puede ser filtrado. ¿Sí? Todas las religiones filtran a Dios, todas las religiones utilizan una forma de o varias formas o métodos para editar, mutilar al Creador. Sí, recuerde, lo que las teologías hacen es precisamente eso, editar al Creador, mutilar al Creador. Entonces nos llevamos con una enorme sorpresa en el último examen. No quiero dar toda la historia, vaya, el testimonio, porque me va a tomar mucho tiempo, pero en brevedad, el último examen, la neurouróloga tuvo que parar el examen porque nos dijo, ¿saben algo? No hay necesidad de continuar con ese examen. El sistema urinario, la vejiga, funciona perfectamente bien cuando previamente nos habían dado un reporte muy negativo. De hecho, nos enseñaron las fotos de la vejiga de mi esposa, el urólogo, donde la vejiga estaba deforme. La vejiga parece más bien un mapa. La vejiga es una especie de círculo, no más grande que este círculo, ¿sí? Es pequeña y de hecho es como una bolsa que se aplana cuando se llena de orina, se infla, vaya, y bueno, posteriormente tiene su función, que es evacuar a través de la uretra el orina. La vejiga no era un círculo, era una especie de mapa, era como si estuviéramos viendo el mapa de Estados Unidos o el mapa de México o el mapa de Cuba, si quieres, ¿verdad? Una cosa distorsionada. Había un sinnúmero de como laceraciones, un sinnúmero como llagas,
diferentes colores, y el urólogo a la primera impresión nos dijo lo más seguro, el 80-85% más es que la vejiga no funcione y su esposa tenga que estar de por vida conectada a una manguera con un artefacto, ¿sí? Entonces dentro de mi corazón, dentro de mí dije, no, esto no puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser. Bueno, hubo gente que hasta en mi bella Cuba estuvieron en ayuno y oración. Gracias a todos ustedes, de verdad. Y tengo que agradecer a todos. Tengo a tanta gente que nombrar. Pero bueno, si paso desapercibido alguno, no quiero que vaya a haber ofensas, ¿sí? Entonces mejor no los menciono. Pero muchas gracias a toda mi gente en Washington, en Oregon, en México. Gente de Cuba, gente de Puerto Rico, gente de todas partes que estuvo orando por la situación de mi esposa, esta crisis de salud que nos dio un golpe bajo, de verdad. Entonces lo que nosotros llamamos crisis eventualmente se tornó para bien. El examen final, la neurouróloga dice no hay necesidad de seguir con este test porque la vejiga está en perfecto estado, funciona. Y ya nos explicó lo que estaba ocurriendo y es algo que es reversible. Entonces algo que puede ser, que tiene arreglo, vaya. Entonces bendito Dios por su misericordia y porque Él permite que nosotros pasemos por todo este tipo de circunstancias precisamente para que nosotros vengamos a ser más unidos a Él, vengamos a ser más cercanos a Él, ¿sí? Y es el tema que tenemos esta tarde, el tema de la unidad, el tema de qué tan identificamos estamos con esa cercanía que tenemos, no solamente con el Creador, pero también con nosotros mismos y también con la comunidad de fe o la gente que nos rodea, vaya. Sí, qué tan seguros estamos de nuestra relación, de nuestra cercanía, nuestra unidad con el Eterno. Y bueno, esta tarde, miren, traje un dulce, traje varias cosas de México, de la República Azteca. Traje este dulce, este dulce se llama Te Pones Duro. Te Pones Duro, Ponte Duro se llama, ¿sí? Y me llamó mucho la atención porque son, en inglés llamamos popcorn, palomitas de maíz que les llamamos en español, y están todas unidas, ¿sí? Unidas por una miel que se le adhiere y es delicioso el dulce este, sí, es adictivo, cuidado con el ponte duro. Y precisamente vamos a hablar de esto, sí, de una vez más de la unidad, de la cual interesante, la unidad, un requisito tan indispensable para nuestro crecimiento individual y colectivo en relación a nuestra vida o a nuestro caminar, vaya, en este mundo bajo e inferior, en nuestra espiritualidad. La unidad juega un papel primordial, ¿sí? Para nuestro crecimiento, nuestro caminar, nuestro entendimiento de las cosas. De hecho, muchas veces hacemos cosas que no alcanzamos a comprender y por costumbre o tradición tendemos a esos hábitos, ¿no? Por ejemplo, es el judío y muchos no judíos también. Hay una bella tradición que es recitar el pasaje más importante de todo el texto sagrado, ¿sí? El Tanaj, vaya, del Antiguo Testamento, que está en el libro de Deuteronomio capítulo 6, verso 4 en adelante, que le llamamos Shema. Y lo recitamos en la mañana, en nuestra oración y antes de acostarnos. De hecho, se nos dice que antes de morir sería lo último que debe de salir de nuestras bocas, ¿sí? El Shema, reconocer que Dios es uno y único. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, con D al final. Escuche Israel, el Señor Hashem, Adonai nuestro Dios, el Señor uno es y único, uno y único. Entonces se proclama esta unidad, ¿sí? Escuche Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno en unidad.
La palabra echad significa uno en unidad, una unidad compuesta. Significa también algo que es único, no hay nada más como él, ¿sí? Incomparable, único y uno en unidad. Entonces nosotros al decir Shema estamos básicamente también queriendo decir a Hashem que queremos ser uno en unidad y que Él nos haga únicos aquí en esta tierra. Esa es la idea del Shema, ¿sí? Tener ese estado de conciencia de que la santidad consiste, o vivir una vida en santidad, una vida ordenada según el estándar que nuestro Dios nos pone en el texto sagrado. La santidad consiste en ser único, ¿sí? En ser distinto, en ser diferente, ¿sí? En relación a nuestra vida moral, ética y espiritual, ¿sí? Entonces, esta tarde vamos a estudiar nuestra porción de esta semana de Parashah Shavua, la porción semanal que está en el libro de Números. Comenzamos un nuevo libro hoy, el libro de Bemidbar o Números. Y al iniciar el capítulo, encontramos un libro muy interesante porque Números, el libro de Números en el texto sagrado, es un libro que abarca aproximadamente un periodo de historia sagrada de 39, se nos dice 40 años, se cierra el número, ¿no? 40 años. Interesantemente, el libro que sigue, que es Devarim o Deuteronomio, toma un periodo de aproximadamente un mes, ¿sí? Entonces a veces tenemos la idea de que perdemos la noción del tiempo en la lectura y en el estudio del texto sagrado. El libro de Números entonces abarca un periodo de un mes, perdón, eso es Devarim, Deuteronomio, un periodo de aproximadamente 39, 40 años. Sí. Y cuando entramos a la lectura o el estudio de este libro maravilloso, encontramos que varios de los episodios no son tan codiciables, vaya, no son como para desearlos, ¿sí? En relación a la conducta que nuestros ancestros tuvieron en esos 40 años en el desierto, ¿sí? Después de la salida de Egipto. Vemos unos pasajes que nos rascamos la cabeza y decimos, ¿pero cómo? Y nos ponemos bochornosos, nos apena de hecho decir, bueno, somos parte de este pueblo, ¿sí? Y aún, bueno, todos aquellos que entienden el concepto de la adopción según Romanos 11, ¿sí? Todos aquellos que son creyentes en el Dios de Israel, amantes del Dios de Israel, sean mesiánicos, cristianos, no afiliados, en fin, ¿sí? No tienes que pertenecer a un grupo en particular, porque la idea no es tanto pertenecer a un grupo, sino pertenecer a Dios, pertenecer a Hashem, ¿sí? Que Él me reconozca a mí, que soy pertenencia suya, pero que Él también me pertenece a mí. Esa es la idea. Este concepto por sí solo tumba todo prejuicio y todo obstáculo religioso que las denominaciones y algunas abominaciones han creado aquí en este mundo, ¿sí? Entonces tenemos un sinnúmero vemos como un sinnúmero de pecados, vaya, eventos que son vergonzosos aparecen en este libro de Números, en la historia. Pero qué interesante, porque es una paradoja, porque los pecados bochornosos que aparecen en el texto sagrado, en el libro de Números en particular, sí, gracias, paradójicamente lo digo, no estoy patrocinando, vaya, el mal o el pecado, pero gracias a estos incidentes, sí, es que nosotros tenemos una significante y vasta porción de la Torah, del texto sagrado. Imagínese usted qué haríamos si no tuviéramos la historia sagrada de Pinjas, ¿sí? La historia de Miriam, cuando ella habla mal de Moshe, su hermano,
juntamente con Aarón, porque, bueno, Moshe tomó una mujer somalí o etíope, mujer descendiente de Cush, Cushita, una negrita, vaya. Si queríamos, si no tuviéramos la historia de los 10 espías que regresaron con un reporte maligno, ¿qué haríamos de los pasajes que... óyeme, ¿qué haríamos sin el pasaje de las serpientes en el desierto? Sí, cuando muerden y comienzan a morder a todos los... En fin, tenemos un sinnúmero de pasajes que no trajeran a nosotros aprendizaje para hacernos mejores personas si esos pecados no hubieran ocurrido. Sí. Es increíble. En pocas palabras, todo esto era necesario que ocurriera para que nosotros pudiéramos tener el texto sagrado completo, la instrucción completa. Después de todo, la palabra Torah, eso significa sí, enseñanza, guianza, instrucción para el viaje temporal por el cual estamos pasando en este mundo bajo e inferior. Eso significa Torah. O ley, vaya, que es traducida al español, claro, pero la palabra ley no puede aportar lo que realmente significa la palabra original Torah. ¿Sí? Y bueno, definitivamente todos estos incidentes, toda esta narrativa, todos estos pecados, estas aberraciones, estas rebeliones, ¡ay, no tenemos agua! ¡Ay, ay, ay! Pero Moshe, mira, y tú, y... Sí, pobre Moshe, llega al punto del agotamiento, ¿sí? Del agotamiento. Y lo interesante es que todos estos incidentes, toda esta narrativa en la Torah, son realmente una fuente de inspiración, una fuente de sabiduría, ¿sí? Tan importante, tan trascendental, que nos dan un legado de enseñanza para nosotros poder absorber y aprender, continuar creciendo, individualmente, como también colectivamente. ¿Sí? Y esa es una de las paradojas del texto sagrado, ¿no? Por ejemplo, tenemos a José en Egipto. Joseph es aventado a un hoyo. Los 10 hermanos lo avientan al hoyo. Es vendido como esclavo. ¿Sí? Pero qué enseñanza tan profunda tomamos, ¿sí? ¿Cuál es? Bueno, son varias. Una de ellas es que la redención nuestra inicia cuando un joven es aventado a un pozo y posteriormente vendido como esclavo por sus propios hermanos. ¿Ya? O sea, la redención de la humanidad, el plan de las edades de redimir a Dios y de poder reunir a sus dos familias, la familia de la tierra, la familia de los cielos, inicia en un hoyo. Y del hoyo a ser el hombre más poderoso de la tierra después de Faraón. Impresionante. Entonces son las ironías del texto sagrado. Muchas veces nuestras propias flaquezas, errores, pecados, de los cuales, claro, nos dolemos, lamentamos, pero muchas veces es increíble cómo volteamos para atrás y muchos de esos errores o pecados que hemos cometido, de alguna manera u otra, fueron necesarios para que nosotros podamos llegar a donde nos encontramos hoy día. Ya. Impresionante. La porción de esta semana es el libro de Números, capítulo 1, del 1 al 4, tenemos la porción de la semana. ¿Ya? Y la porción se llama Bemidbar, que quiere decir en el desierto. La leo de pleno español, dice: en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su éxodo de la tierra de Egipto,
O sea, en pocas palabras, 1 año, 2 meses aproximadamente después de haber salido de Egipto el pueblo de Israel, estando en el desierto del Sinai, habló Hashem a Moshe en la tienda de reunión diciendo, levanta censo, ¿sí? O sea, cuéntame a la gente, pero no toda la gente, solo me cuentas a la gente de 20 años para arriba que son aptos para la guerra, ¿sí? Para la milicia. De toda la asamblea de los hijos de Israel, por sus familias, por sus casas paternas, contando los nombres de todos los varones, cabeza por cabeza, de 20 años arriba, todo el que pueda entrar al ejército en Israel, tú y Aarón los alistaréis por sus ejércitos. Y bueno, continúa la lista, y bueno, toda la porción es básicamente dedicada al conteo, ¿sí? Y empieza con un censo y la porción concluye, de hecho, con otro censo, pero este censo es únicamente para los levitas, porque los censados fueron 603.550 jóvenes alistados para la guerra, de 20 para arriba, de 20 a 29 años, 30 años, ¿sí? Pero los levitas no fueron contados. Y el número de los levitas fueron aproximadamente 22.000, ¿sí? Interesantemente, de un mes hacia arriba, pero obviamente no eran 22.000 levitas nada más, ahora no estás contando a las esposas, a los hijos que posiblemente tenían menos de un mes, mujeres embarazadas, el abuelo, la abuela, el tío, en Iberoamérica decían el compadre también cuenta, ¿no? La comadre también cuenta. Entonces estamos hablando de un sinnúmero de gente. Entonces aquí comprendemos por qué Hashem, por qué Dios establece el sistema de los diezmos, ¿sí? No como una forma de impuesto como se utilizaba en las naciones paganas, en las civilizaciones antiguas, que también se usaba una forma de diezmo, ¿sí? de masé, vaya, la palabra diezmo no aparece en el texto sagrado, aparece masé, que no es el 10%, sino la 10ª parte, pero bueno, ese es otro asunto, otro tema por tocar. Pero es por esta razón que se establece este sistema para el sostenimiento de los levitas, de los Cohen, de las familias que eran miles y miles y miles, ¿sí? Ahora estamos entendiendo por qué, porque es básicamente sostener a otro pueblo dentro de un pueblo, ¿sí? Ok, vamos bien hasta allí, ¿ya? Ahora, esta porción de Bemidbar o números en el libro de números lleva el nombre Bemidbar porque Bemidbar quiere decir en el desierto, ¿sí? Y sabemos que a cada porción se le asigna las primeras palabras que aparecen en la porción que se lee semanalmente. Esta porción, por miles de años, se ha leído y se ha estudiado siempre en el Shabbat previo a la celebración de Shavuot o Pentecostés. Aquellos que no están familiarizados tanto con el idioma o el lenguaje, la fiesta o celebración de Shavuot es la celebración de Pentecostés, que es 49 días plus 1, o sea, 50 días después de Pascua, ¿sí? O Pesach. Yeah. Es una fiesta agricultural, fiesta de cosechas. De hecho, en esta celebración estudiamos el libro de Ruth, un libro muy, muy, muy interesante, muy místico, muy profundo, místico en el buen sentido, en el sentido sano. Entonces, esta porción de Bemidbar siempre se lee en el antes de Shavuot o Pentecostés. Y bueno, hoy, todos los que sabemos 5785 del calendario bíblico o hebreo, 2025 calendario occidental, estamos a un día de la celebración de Pentecostés o Shavuot, ¿sí? Mañana cae en día 1 de mes de junio, la celebración en la tarde, en la noche, es domingo por la noche. Entonces, pues esta no es
um, la excepción. Por miles de años, el estudio de la porción de los primeros 4 capítulos del libro de Números, Bemidbar, que es la porción llamada Bemidbar, cae un día antes de la celebración de Shavuot. Esto ha sido por milenios. La lectura siempre es la misma antes de que Shavuot llegue. ¿Okay? ¿Y qué conmemora Shavuot? Bueno, aquellos que están familiarizados, cuando leemos el libro de Shemot, capítulo 19, cuando salimos de Egipto, el libro de Éxodo, cuando salimos de Egipto, nos dice que llegamos al tercer mes, al monte, cerca del monte Sinai, ¿sí? Y bueno, cuando nosotros hacemos la cuenta, básicamente coincide con lo que nuestros sabios antiguos han hablado, que sí, el día en que Dios nos da su Torah cae en día de Pentecostés, un día de Shavuot, ¿sí? Que son 50 días después de la salida de Egipto. Entonces, Shavuot conmemora por extensión nuestra salida de Egipto, porque tanto Pascua como Pentecostés son 2 celebraciones aparte por 50 días de diferencia, 49 días de diferencia plus 1, pero están ligadas la una a la otra, ¿sí? Y el día de Shavuot, entonces, la primera celebración de Shavuot, podríamos ponerlo de esa forma, es cuando Dios, Hashem, nos da lo que llamamos Ha'aseret HaDevarim, los 10 mandamientos, o las 10 palabras, o las 10 conexiones, ¿sí? Porque los mandamientos, la función de ellos es conectarnos con lo divino, conectarnos con Dios, conectarnos con el Padre. Y entonces conmemoramos este evento, conmemoramos el gran evento, único en la historia, donde Dios desciende a un monte y Moshe Rabbeinu, Moisés, sube al cielo, a un pedazo de cielo, podríamos decir, y baja con el texto sagrado, con los 10 mandamientos, ¿sí? La base y el fundamento de todo el texto sagrado. Entonces nosotros podemos hacer esta conexión, ¿sí? Y podemos libremente asumir que esta porción de Números capítulo 1 verso al capítulo 4, estudiarla, analizarla, encontrar la sabiduría y los tesoros que nos enseña, es básicamente un prerequisito, ¿sí? Para nosotros celebrar Shavuot, celebrar el día de Pentecostés. Es un prerequisito, de hecho, para recibir la Torah, revivir el momento, vaya, cuando Dios desciende al monte y nos da su palabra, nos da su Torah. Ya. Ahora, pienso, ¿por qué Dios no nos puso una porción que fuera un poquito, digamos, sí, algunos pensaríamos de esta forma, quizá pensarían, ¿sí? Digamos, ¿por qué no nos pusiste una porción más espiritual, Dios mío? Que hable de cosas más prácticas, más espirituales, más morales, más éticas, que nos enganchen con tu presencia, que nos enseñe. ¿Por qué no nos pusiste una porción de tu palabra
para estudiarla antes del día de Pentecostés. Una porción que esté más afín, vaya, porque como que esta porción de números, ¿qué puedo aprender? O sea, ¿cuál es la relación que hay entre la porción de números, que todo lo que me dice son números? Y si bien es cierto, en el monte Sinai nos dio 10 conexiones, 10 mandamientos, ¿sí? Yo quiero que tú me des una porción que sea más afín. ¿Por qué por más de 2000 años, e inclusive a Yeshua, el bendito, nuestro Maestro y nuestro bendito Señor y Mesías, a él le tocó pasar por este ciclo de estudio de la Torá, porque ya estaba diseñado previamente, y a él le tocó estudiar la porción que estamos estudiando hoy, Números capítulo 1, verso capítulo 1 al 4, ¿sí? La porción Bemidbar. A él también le tocó estudiarla por aproximadamente 30 y plus años. O sea, esto viene de milenios. ¿Por qué esta porción y por qué no una porción que esté más afín con el evento del Sinai? ¿Por qué es esta porción la que se ha mantenido por más de 2200 años, 2300 años o más? Y bueno, leer la porción en una manera mecánica, en una manera negligente, vaya, en una manera tradicional, en una manera convencional, realmente llegamos a esa conclusión. Pero cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo en la porción de esta semana, nos damos cuenta del por qué a Dios le plació que esta fuera la porción que se estudia y se lee un Shabbat previo a la celebración de Shavuot. Y aquí vamos. Sí. ¿De qué nos habla un censo? Porque el capítulo 1 comienza con: harás un censo, levantarás un censo. ¿Sí? Interesante, porque en el hebreo dice Senu et Rosh Kol Adad Bnei Israel. ¿Sí? Y que sería levanta, traducido al español, sería levanta censo de toda la asamblea de los hijos de Israel, y luego dice por sus familias, la traducción del hebreo al inglés, que la tengo aquí, dice take a census of, toma un censo de toda la comunidad completa de Israel, por sus tribus y sus casas ancestrales. ¿Sí? Pero yo tomo tanto la traducción del hebreo al inglés como la traducción del hebreo al español, y ninguna de las dos me proporciona lo que realmente el hebreo nos dice. Interesante. Interesante. Leo del hebreo nuevamente. Dice, el hebreo nos dice Senu et Rosh Kol Adad Bnei Israel. ¿Sí? Ok. Las dos versiones omiten una palabra. Y es la palabra Rosh. Interesantemente. Rosh, que aparece en forma singular. ¿Sí? Aparece una forma singular. Rosh quiere decir cabeza. So, cuando tenemos que nosotros leer el texto para comprenderlo, la traducción más original sería, permíteme, sería levanta o toma, se traduce en algunas versiones, toma un censo, que la palabra más correcta es levanta o eleva, ¿sí? Un censo a la cabeza de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias y por sus casas paternas. Levanta la cabeza.
tanto en el inglés como en la Biblia española se omite la palabra cabeza y aparece en singular. No dice levanta las cabezas o toma las cabezas, ¿sí? Al decir levanta un censo. El texto original se lee levanta, eleva, toma hacia arriba la cabeza singular de los hijos de Israel plural. Aquí vemos el primer ingrediente que es compatible con Shavuot. El primer ingrediente que nos insinúa el por qué esta porción es la porción que debe de leerse y que siempre se ha leído antes de la celebración de Shavuot. No puede haber un censo si no hay unidad. Por eso el pueblo aparece como una cabeza. ¿Sí? Interesante. Et Rosh Kol Adat Bene Israel. ¿Sí? ¿Cómo Dios puede censar a un pueblo? Sí, okay, 10 andan por allá. Okay, bueno, voy a contar estos 10. Hay otros 15 por acá. No, el pueblo tiene que estar en una unidad. ¿Sí? Una sola cabeza. Eso quiere decir un solo pensar. Una sola visión. ¿Sí? Un solo propósito. La unidad es un ingrediente y un prerequisito para nosotros, no tan solamente pasar por estos días de celebración sagrada de Pentecostés, de Shavuot, pero también para poder entender y comprender que la unidad es imprescindible. Sin la unidad, sin el concepto de la unidad, uno no puede desarrollar ni crecer como un ser espiritual humano. Es por esta razón que la gente que se aísla, la gente que vive fragmentada, aparte en el ostracismo, es gente que no crece. Es gente que se deprime, es gente que se estresa muy fácilmente, es gente que no contribuye en nada porque somos seres creados para ser contribuyentes, ¿sí? Que somos seres creados para aportar. Nadie puede decir yo he llegado a este punto en mi vida y tengo estos logros y esta prosperidad y he avanzado aquí y he logrado estos éxitos por mí mismo. No. Todo se logra por medio de la unidad. Es un ingrediente y un requisito indispensable. La fe, siempre lo he dicho, la vida en fe es una vida que se comparte, no es una vida individual, es una vida en comunidad. Y por comunidad no me refiero a que uno abandone todo y se vaya a las montañas y viva como ermitaño con un grupo de personas pensando que tenemos la verdad. No, eso déjeselo a la gente con mentalidad sectaria, que nuestra tarea y nuestro trabajo es envolvernos con nuestros compañeros humanos para poder ser influencia y luz entre ellos. ¿Sí? No podemos estar aislados, no podemos... no, Dios nos ha llamado a ser luz de las naciones, Dios nos ha llamado a ser sal de la tierra. Sí. Aislarnos no es bueno a menos que sea por un tiempo y por razones de crecimiento, razones de salud mental, física, en fin, pero una vez que ese aislamiento temporal termina, tenemos que regresar, porque nuestra misión es aquí abajo, contribuir, hay que dar, ¿sí? Y Dios nos ha dado demasiado para quedarnos con Él allá en la soledad, en las montañas. Entonces, la unidad. Dios requiere unidad. No puede haber un censo, no puede contarse la gente si no hay
Unidad. Sí. Y al hablar de unidad, no estoy hablando solamente de esta forma que existe hoy, de que, bueno, yo me uno a ciertos grupos porque creen como yo. No, recordemos, a Dios, a Hashem no lo impresionamos con lo que creemos. A Hashem lo impresionamos con el deseo y la pasión que tenemos. No por creer ciertas cosas, sino por tener el deseo y la pasión de conocerle a Él, ¿ya? De servirle a Él a través del servicio que yo ofrezco a la humanidad, a través de lo que yo haga por mi hermano, por mi amigo y por mi enemigo. Porque toda la espiritualidad tiene que ver precisamente con contribuir. Sí. Contribuir. Entonces, cuando hablo de unidad, me refiero primeramente a la unidad que tenemos que tener nosotros mismos. ¿Sí? Una persona no puede contribuir en este mundo para bien, no puede arrojar luz, no puede arrojar vida, si esta persona es una persona que está dividida dentro de sí misma. Si es una persona que un día amanece de una manera, al otro día porque su estómago le funcionó mal, ya está con otra forma de interpretar la vida. A la semana que sigue, esta persona ahora tiene una actitud contraria a lo que decía hace una semana atrás. En fin, no se sostiene, no es segura, no es estable, no hay una identidad. Sí. Entonces, para nosotros poder lograr unidad en una forma comunitaria, primeramente necesitamos trabajar con nosotros mismos y unirnos dentro de nosotros mismos. Muchas personas hoy día ven la espiritualidad como una mera forma de, como si fuera una receta, vaya, o una fórmula, ¿verdad? Hacer ciertas cosas o vestir de cierta manera o atender ciertas actividades religiosas o en fin, un sinnúmero de cosas que se pueden llevar a cabo y hacer, y la persona sigue dividida por dentro. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer es buscar la unidad interna para que yo mecánicamente y automáticamente produzca unidad simplemente con hacerme presente en cualquier comunidad. No se requiere mucho esfuerzo para influenciar a otros a la unidad. Lo único que se requiere es estar unidos dentro de nosotros mismos. ¿Cómo puedes tú unir a dos personas en disputa cuando tú mismo disputas contigo mismo o con Dios mismo y no estás unido dentro de ti? Tienes una mente de doble ánimo. Esto es básico, es muy simple. ¿O qué decir de toda la gente que, bueno, un día creen a un individuo que apareció en YouTube, enseña una cosa, a los 6 meses ven a otro, y les funciona mejor se acomoda más a sus hábitos, a sus pasiones, no sé, a su agenda, y ahora abandonan a y ahora creen lo que dice. Divididos, fragmentados. La unidad, indispensable. Entonces cuando Dios le dice a Moshe, levánteme un censo, básicamente lo que le está diciendo es, recuerden, levanta la cabeza. Básicamente la parte, en el judaísmo se dice que de la cintura para arriba el hombre, el alma está representada por la parte superior del cuerpo, ¿sí? Que sería la parte superior del hombre, que la parte superior del hombre es el alma pensante, ¿sí? Y la parte inferior del hombre, la que se identifica con el mundo animal, vaya, es la parte inferior, ¿sí? Que es de la cintura hacia abajo. De la cintura hacia abajo, bueno, tenemos, óyeme, el animal come, nosotros también, aquí está la digestión de la cintura hacia abajo, ¿no? El animal defeca, el humano también, el animal orina, el humano también, el animal tiene sexo, el humano también, en fin, la parte inferior del hombre es
simbolizada por la mitad hacia abajo, de la cintura hacia abajo. La parte superior del hombre, la parte elevada del hombre, es de la cintura hacia arriba, donde tenemos la bombita del corazón, tenemos el corazón, la mente, el alma pensante, y la cabeza representa esa parte superior del hombre. Entonces, básicamente lo que Hashem le dice a Moshe es, Moshe, sí, para que el pueblo pueda contar como un ejército, vaya, sano, ¿sí? Dispuesto a la batalla, dispuesto a defender causas justas y nobles. ¿Sí? Tú necesitas, como líder, darle al pueblo lo que yo te doy, mi instrucción, mi palabra, ¿sí? Y tú y Aarón levanten la cabeza, levanten a mi gente, eleven a mi gente, ¿sí? Tómenlos y eleven ese aspecto superior del hombre, el alma pensante, el corazón, y llévenlo a un lugar más elevado de donde se encuentran ahora. Ese es el trabajo de un verdadero líder. De hecho, si lo ves inclusive en el mundo de lo secular, sería el trabajo de un presidente, sería el trabajo de un gobernador, sería el trabajo de un alcalde, levantar al pueblo, levantar el alma del pueblo, de Rosh, la cabeza, ¿sí? Levantar el ánimo, levantar la esperanza. Es el trabajo de un médico. Ahora que pasamos por este mes de hospitalización de mi esposa Bella, el primer urólogo que aquí en los Estados Unidos de América, el primer urólogo que la vio, el segundo urólogo, perdón, la recibe y le dice, "Hi, I'm your plumber. Yeah, I'm gonna fix your pipes." Le dice. Y dije yo, ¿quién es este imbécil que trata así a mi mujer? Casi le digo al hombre, que eres un imbécil, o sea, no estoy para bromas, ¿no ves en qué estado viene? ¿Sí? Y bueno, cuando se trata de mi esposa, cuidado, porque sí, seré un maestro, seré un rabino, pero también soy un esposo que adora a su mujer, amo a mi mujer. Después de Hashem está mi esposa. ¿Yeah? Así como digo, no te metas con Hashem, así también te digo, no te metas con mi esposa. Creo que cualquier buen hombre, cualquier buen esposo va a ser así, ¿verdad? Va a estar de acuerdo conmigo. Mis hijos, claro. O sea, lo que le dijo fue, hola, yo soy tu plomero y voy a arreglar todas tus tuberías, no te preocupes, ja, 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 ja. Y yo me quedo viendo serio al individuo y digo, wow, qué profesional, ¿no? Si este es el urólogo, de hecho era el mejor urólogo de la ciudad donde fuimos, increíble. Después de todo, no sé si estaría bromeando, si era plomero o no, porque al final de cuentas este hombre fue el responsable de que la salud de mi mujer empeorara. Por el tipo de tratamiento que le dio, erróneo, por el tiempo que le dijo que tenía que esperar, erróneo. Mi esposa pudo haber terminado con diálisis de por vida. Impresionante. Entonces, el trabajo de todo profesional, aún fuera del contexto espiritual, es precisamente ese. El trabajo de un jefe en una empresa es ese. Levantar el alma de sus empleados como uno solo. La palabra Rosh, cabeza, está en singular, no está en plural. No somos personas que cada quien tiene una visión distinta. Es por eso que no funcionamos como hijos de la luz aquí en este mundo. Porque cada quien tiene una visión distinta de la vida. Cada quien tiene su propia forma narcisista. ¿Sí? Aquí va a terminar ese individuo. Ya quiero irme. Esto de este Dabar Torah ya tiene 2 horas aquí. Se convirtió en una letanía, ¿no? Mientras otros que quieren crecer piensan distinto. Entonces, el trabajo de un verdadero líder, volviendo a la esfera de lo espiritual, es precisamente ese. Tenemos que vivir de tal forma, consagrar nuestra vida de tal forma,
no perder nuestro tiempo en andar, mañana juega el equipo de soccer, no sé qué cosa. Eh, eh, Alguien me dijo, una persona, amigo de la familia de mi esposa, me dice, ¿y no vas a ver la pelea de quién? Me dijo. No sé. Chávez, algo así. Un hijo de Chávez, no sé quién serás. Y no. Pero wow, ¿no sabes que es el hijo del gran campeón boxeador mexicano, Julio César Chávez? Ajá. No, le digo. Pero ¿cómo? Óyeme tú, hispano, y que no, todos los hispanos en Estados Unidos van a estar viendo la gran pelea del hijo de... Yo no tengo ningún negocio, le digo. O sea, para mí, en lo particular, que gane o que pierda, no me hace ni mejor persona ni peor persona. No me entretiene, no me divierte, le digo la verdad. Si me divirtiera ver cómo dos individuos se rompen la cara, posiblemente, le digo, por morbo, vería la pelea, pero no tengo ningún negocio, le digo, viendo este tipo de cosas, sinceramente. No me divierte, no me divierte. Sí. Entonces, recuerdo la primera vez que cuando yo llegué a esta área, aquí en Texas, unos pastores cristianos me localizaron. Pues usted es judío y habla español perfecto. Pues claro, claro, sí. ¿Por qué no viene y nos da unas clases si queremos saber sobre este tema y este tema y este tema? Y dije yo, bueno, ok, voy y les ayudo, programemos la clase. Me dieron unos temas, estuve estudiando por más de un mes los temas. Cuando llego al día de la conferencia, que iban a ser varios fines de semana, estaba en ese día el Super Bowl, el fútbol americano. Había un juego de no sé quién contra no sé quién. Y lo primero que me dice el líder de la comunidad cristiana de esta gran ciudad, cercana a mi rancho, me dice, solamente le voy a pedir un favor, me dice. No se extienda mucho, procure no pasarse de las 5 de la tarde, de las 6 de la tarde, debido a que a las 6 y fracción, 6:30 creo, comienza el Super Bowl. Y tenemos una reunión de pastores que quieren ver el Super Bowl. Y dije yo, ¿qué popotes estoy haciendo en este lugar? ¿Sí? ¿Qué rayos hago en este lugar? ¿Sí? La gente... y para colmo no llegaron todas las personas que iban a llegar. Supuestamente iban a llegar 35, 40 pastores de la región. Llegaron como 5, ¿sí? Mucho interés, mucha pasión, mucho deseo. Entonces, ¿qué cabezas pueden levantar esas gentes? Sí. Ahora, no estoy poniéndole no estoy echando basura a los líderes cristianos, no, porque hay muchos líderes cristianos que son decentes, son buenas personas, son bellos, ¿sí? Pero en particular me di cuenta del por qué la razón del por qué si a todos los cristianos, en este caso, los sacaran de esta gran ciudad que es aproximadamente 1 millón de habitantes, si a todos los cristianos los sacaran de esta gran ciudad y los llevaran en transporte a 2 horas de distancia de aquí y los tuvieran una semana allá, la ciudad entera no notaría la diferencia. Ahora me doy cuenta por qué. Ciudades con una población de cristianos tan numerosa, tan vasta, y la gente que no es creyente, vaya, ni nota que estos creyentes pertenecen a esta ciudad. Porque no hay luz, no hay sal, no alumbran. ¿Por qué? Porque están divididos. No hay unidad en ellos mismos y por lo tanto no puede haber unidad a nivel comunitario. Sí. Hay líderes que sufren y luchan en comunidades de fe. Y esto lo he visto por décadas. Que hacen actividades, llevan a cabo un sinnúmero de actividades para lograr la unidad en su congregación, en su comunidad. Nunca lo logran.
Nunca lo logran. Lo único que puede lograr la unidad es que estos líderes tomen familia por familia o persona por persona, ¿sí? Y trabajen con ella personalmente para buscar qué es lo que causa que este individuo y esta familia no sea unida en su interior. Si logramos unirnos dentro de nosotros, ¿sí? Entonces nosotros podemos proyectar una unidad a nivel colectivo, a nivel comunidad. Simple y básico. Sí. Entonces tenemos que, esa es nuestra tarea, elevar el alma de las gentes. Ya. Un censo, como el que aparece aquí en números, no solo nos da un resultado o un monto de números de personas, pero un censo también es indispensable aquí en el libro de Números para proveer, miren qué cosa tan interesante, identidad. ¿Sí? El pueblo de Israel sale de Egipto y va a formarse una nación, tiene que tener una identidad. En Egipto no teníamos identidad. ¿Se ha puesto a pensar usted por qué salen una gran multitud de tantas naciones? Porque en Egipto ya habíamos hecho lo que llamamos en inglés, en cierta manera, algunas personas habían hecho intermarriage, casándose con personas de otras formas, nacionalidades, en fin. Sí, ya habíamos hecho a la vecina era mi comadre, el vecino era mi compadre, en fin. Había amistad, había vínculos que se habían llevado por generaciones. Sí. Y teníamos una identidad, pero no era una identidad total ni completa como nación. Preservamos nuestros nombres, eso es algo bello. ¿Sí? De hecho, el libro de Éxodo así comienza. Estos son los nombres, ¿sí? Y eso nos da una clave, vaya, para ver cómo aún en Egipto preservamos mucho de nuestra identidad, pero mucho de nuestra identidad también fue básicamente negociado, ¿sí? Coqueteamos mucho, ¿sí? Con Egipto. O sea, me quedo con esta parte de mi identidad, pero con esta no me conviene. Entonces, parte del censo es establecer una identidad, no solamente una unidad, pero una identidad, ¿sí? Ahora eres un soldado, vas a proteger a la nación se va a identificar contigo, vamos a orar a Dios por ti, vas a proteger la justicia, vas a proteger la equidad, la verdad, en fin. Eres un siervo, un ministro, vaya, de tu comunidad. Entonces eso ya nos empieza a dar más forma como nación. Sí, porque después de todo, literalmente como una nación nacemos en el monte Sinai. Y esto nos empieza a dar una forma más fuerte de este sentido de identidad. No solamente somos una nación, pero somos la nación que el Elohim de todos los Elohim con E chiquita, ¿sí?, ha escogido. El Dios de la creación nos ha escogido para darnos una responsabilidad. Oh, wow, esa es mi identidad. Sí. Y esta identidad que trabaja juntamente con la unidad, porque estoy unido a un pueblo con el cual me identifico, estoy unido a un grupo de gente que habla mi lenguaje en relación a mi moral, en relación a la forma en que yo percibo la vida, en la forma en que yo quiero vivir mi vida, en relación a la manera en que yo percibo la libertad, a la manera en que yo comprendo la verdad. Es un grupo de gente que me hace
pertenecer, tener ese sentido de pertenencia, ¿sí? Y esto me proporciona seguridad. El censo aquí no solamente produce la unidad, pero el censo produce un sentido de identidad, y ese sentido de identidad nos lleva a estar seguros, nos da un sentido de seguridad, ¿sí? Los pasos son unidad, identidad y seguridad. Sí. Entonces, estos tres elementos que aparecen en esta porción, que aparecen en un pasaje que aparentemente no hay relación entre lo que leemos en esta porción y la celebración de Pentecostés, nos da básicamente los fundamentos de la verdadera espiritualidad. Y nos da ahora la respuesta del por qué esta porción es la porción que ha sido la porción hermana de la celebración de Shavuot. Porque para nosotros, Shavuot, recordemos, es cuando la nación de Israel nace, ¿sí? Y nace en torno a este aspecto de la unidad. Dios se deleita con la unidad de su pueblo. Dice el libro de los Salmos que Dios habita, ¿sí?, la alabanza de su pueblo. Y es un contexto de unidad. El tabernáculo era puesto en medio de toda la comunidad en el desierto, ¿sí? Toda la nación en unidad. Cuando Dios habla a Israel, no le habla a Moshe y no le da los 10 mandamientos a él y baja como todos los falsos profetas que han existido en la historia. Llámese Mohammed, llámese Krishna, llámese Buda, llámese todas estas ideologías que en su momento podrían tener algo bueno, claro, como toda religión que ofrece algo bueno, ¿sí? Como todo culto, como toda fraternidad, todo grupo, tienen que mostrar algo bueno. Recuerden que el engaño no es engaño si no te dicen la verdad. Para que el engaño pueda funcionar como engaño, tú tienes que recibir la verdad del engañador. Porque de la forma en que el engañador toma ventaja del engañado, es diciendo la verdad, ¿sí? Entonces cualquier persona puede decir Dios me habló, pero aquí tenemos un caso donde el Dios de Israel, el Dios verdadero, habla no a un individuo, sino a toda la nación. Y la nación, básicamente, si hubo un mérito en Israel para que Dios, Hashem, hablara al pueblo entero, podríamos decir que el único mérito, que claro, no hubo ningún mérito en nosotros, pero déjeme emplear esta hipótesis. Si hubo algún mérito fue que todos estábamos unidos individualmente. ¿Ya? Sí, nos quejamos, sí, obviamente éramos una comunidad que no sabíamos ser libres. Porque vivimos toda la vida bajo el tirano, bajo la esclavitud. No pensábamos por nosotros mismos, no decidíamos por nosotros mismos. De hecho, lo primero que Hashem nos da cuando salimos en el libro de Éxodo, capítulo 12, nos dice, desde este mes comenzarán a contar. Nos da un calendario, mira, en lugar de darnos una Coca-Cola, un chocolate, Hershey, algo, no sé. Ya. Dios dice, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo primero que te... Oye, me voy saliendo de la esclavitud, pues dame una Coca-Cola, déjame ver una película de Hollywood traducida al español, ¿verdad? Dame un ponte duro, ¿no? Algo así. No, a Dios se le ocurre darnos un calendario. Y uno dice, bueno, ¿y la Coca-Cola? ¿Y el batido? ¿El ice cream? ¿Mi chocolate? Bueno, he sido esclavo toda mi vida. ¿Por qué me das un calendario? Porque Dios dice que no entiendes.
ahora eres libre. Ahora tú decides por ti mismo cómo utilizar el tiempo que yo te doy. Es por eso que nos da un calendario, para que nosotros podamos decidir utilizar el tiempo sabiamente, sirviéndole a Él. No hay regalo más maravilloso que Hashem ha dado a la humanidad que el tiempo. No hay nada que se compare al tiempo. Entonces, el censo nos da ese sentido de unidad. ¿Ya? Estamos unidos en el monte Sinai. Y en base a esa unidad, Dios nos habla, nos da una identidad. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra identidad? Que ahora, a través de sus mitzvot, de sus mandamientos, podemos conectar con Él. ¿Sí? Y eso me hace recordar quién era. Me regresa al ideal edénico, al jardín del Edén. Empieza el proceso restaurador de nuestra alma. Y esa identidad que se produce en la unidad me da seguridad. ¿Sí ven? Entonces, eso es lo que encontramos aquí en este pasaje del censo. Que la compatibilidad que hay en esta porción y la celebración de Shavuot o Pentecostés es precisamente que para que nosotros podamos llegar al monte Sinai, celebrar Shavuot, recibir la leche de los mandamientos, ¿sí? Nosotros necesitamos pasar por ese mismo proceso. Necesitamos buscar gente espiritual. No tiene que ser en una iglesia cristiana, aunque si encuentras alguna congregación cristiana, sana, el liderazgo es sano, no te dicen lo que tienes que hacer, no te manipulan, no te controlan, te dejan pensar, te dejan decidir, enseñan la Torá, enseñan los profetas, enseñan el texto sagrado, honran el sacrificio del Mesías sufriente, ¿sí? Predican el hecho de que la Torá no nos salva, no nos liberta, sino que predican el hecho de que es el Mesías bendito quien nos sana, nos liberta y nos salva. Y que porque ahora que somos liberados, salvados y sanados por la sangre del Mesías, entonces ahora nosotros podemos guardar los principios maravillosos que Dios nos dio en su bendita Torá. No somos salvados por guardar la Torá, sino que porque ya fuimos salvados, ahora nosotros amamos los principios morales, éticos y espirituales que Dios nos enseña en la Torá. La Torá es nuestro guía en el camino espiritual. No la forma intolerante, masoquista, cuadrada, congelada, de muchos que andan por allí diciendo que si no guardas la Torá, Dios no te perdona, que, en fin. No hay nada que sustituya lo que el bendito hizo por nosotros. Yeshua, el Mesías, muriendo en el madero para destruir el poder de aquel que tenía el imperio de la muerte, ¿sí?, a Satán y a sus ayudantes. Unidad, identidad, seguridad. Qué interesante, porque cuando nosotros vamos al capítulo 2, ¿cuánto tiempo tenemos? Dios mío, pero ya se fue más de una hora. Al capítulo 2, voy a intentar ir más rápido en esto.
¿sí? El libro de Maaseh Hashlichim en hebreo, que sería los hechos de los Hashlichim o de los apóstoles, ¿sí? Capítulo 2. Mira qué pasaje tan interesante. Recordemos que el primer Shavuot, el primer Pentecostés, no fue en Hechos capítulo 2, como muchos en la cristiandad tienden a pensar. El primer Shavuot, el primer Pentecostés ocurrió en el monte Sinai. Y de hecho, en la literatura milenaria antigua de nuestros sabios, tenemos comentarios tales como que en el día de Shavuot, en el monte Sinai, cuando Dios se manifiesta, hubo truenos, relámpagos, sonidos de trompeta, vientos, y de hecho los comentaristas antiguos milenarios, nuestros sabios, nos dicen que hubo fuego, unas como especie de lenguas de fuego que aparecieron en las cabezas de todos los que estaban presentes, más de 2,5 millones posiblemente de hebreos, juntamente con la gran comunidad que no era hebrea, y que todos, interesantemente, nos dice nuestros antiguos sabios en esos comentarios que aún tenemos, que todos ellos entendieron el mensaje que Dios estaba dando en las 70 lenguas distintas que existían en aquel entonces. En pocas palabras, hubo una manifestación tan sobrenatural que marcó un precedente, ¿sí? O un ejemplo a seguir que se repetiría 1500 años después en el libro de los Hechos, cuando el bendito nos dice: no se queden aquí, recuerden el ingrediente de la unidad. Oh, si ve la armonía que hay entre esta porción que aparentemente no tiene nada que ver con Shavuot. Espérame, números es puro números y números y números, no tiene nada que ver. ¿Por qué no se escogió otra porción? Porque es una porción que es definitivamente totalmente compatible con el principio fundamental de nuestro crecimiento espiritual, el cual nosotros lo podemos disfrutar mientras celebramos Shavuot. El bendito les dice: no se vayan, quédense unidos, permanezcan unidos individualmente, porque si empiezan a pensar, a planear, mira, pues yo me voy al soccer, pues yo me voy a ver el Super Bowl. Dijo él que nos quedáramos ahí. Bueno, yo creo que hay tiempo, ¿verdad? Ya tenemos 40 días orando y no pasa nada. 120 estaban unidos, orando y orando y orando. Y 10 días después de los 40, ¿sí?, que precisamente es el día 49, el último día del conteo del Homer, porque Dios dice en el libro de Levíticos capítulo 23, cuando nos manda las celebraciones sagradas, contarás 49 días, 7 semanas de 7, 7 por 7, 49, y el 50º día será Shavuot, Pentecostés. Digo, en el cristianismo y en la iglesia católica cristiana también, en el cristianismo evangélico protestante también, hablan de Shavuot, celebran Shavuot, pero desconocen todo esto. Digo, ¿qué sabor tan delicioso tomarían sus paladares si tan solamente tuvieran más interés, al menos en conocer lo que les dicen desde los púlpitos? Sería algo que definitivamente traería mucho bien, tanto a la comunidad católica cristiana como a la comunidad protestante evangélica. Capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Y si bien es cierto que esta palabra proviene del latín, estoy leyendo pleno español en este caso, sí. Número uno, un ánimo. Ánimo o ánima quiere decir alma. Estaban todos de un alma. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estaban unidos acá individualmente, y es por eso que lograron la unidad colectivamente. ¿Por qué en el matrimonio se sufre? Se sufre de veras en vano muchas veces. Y muchas veces sufrimos a propósito. Porque hay algo que mi esposa dijo, hizo o pensó que yo no soy compatible con ella. Bueno, que no, después de todo somos uno.
¿Dónde está la unidad? ¿Podremos tener una noche romántica, bella, hermosa, sagrada? Pero si no hay unidad mental, no hubo intimidad sexual. Hubo solo sexo. Y esa clase de sexo no trasciende. Sería un sexo animal porque solamente el cuerpo estuvo involucrado en esa acción. El amor es una actitud, una acción mental. Debe de haber unidad de pensamiento. Sufrimos porque tenemos esas divergencias de pensamiento, no hay unidad. Unánime, uno en el alma. Una vez más, en el día de Pentecostés, estos discípulos, una vez más, no tuvieron ningún mérito. Pero vamos a usar ese lenguaje. Vamos a decir que si hubo un mérito en ellos para que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Puro y Santo, descendiera e hiciera algo mucho más todavía ambicioso en el buen sentido del plan divino para la humanidad. Si hubo algún mérito para ellos en el cual Dios estuviera contento para decir, ahora desciendo, en la misma forma en que descendí en aquel monte alto, 1500 años atrás, ahora desciendo en este aposento alto, porque solo veo un mérito. Lograron la unidad. No es gente de doble ánimo. No es gente que está dividida. No es gente que en su casa son unos tiranos con las esposas, o las esposas con los esposos, o contra los hijos. Sí. Y aquí en la congregación, sea en Shabbat o en domingo, no sé, son unos señores que parece que están flotando sobre sus plantas de los pies. Son señores que óyeme, transpiran la santidad. En sus trabajos son unos hipócritas porque se traen material del trabajo, ¿sí? Entonces, gente así, que no está unida, que está fragmentada, en lugar de ayudar en una congregación, en una comunidad, estorban. Yo recomiendo que si tú eres un líder y me estás viendo en este momento, escúchame por favor. Y tienes gente así, y sabes que son así, y sabes que han sido siempre así. Te sugiero que abandones esa forma romántica religiosa. Esa falsa compasión que nos engaña, que nos hace pensar que es que ¿quién soy yo para juzgarlo? Puede cambiar. Pues sí puede cambiar, pero en lo que cambie o no me está echando a perder a todas las manzanas. Lo siento. Señores, les habla un hombre que ha sufrido la sombra de la traición por décadas, precisamente esperando un cambio en tantos buenos actores, en tantos buenos turistas religiosos. Y lo único que logré en esa espera fue enfermarme e inclusive que llegaran a golpearme y dejarme tirado en la calle, que mi esposa sufriera. Por favor, atiendan mis palabras. No los cortes definitivamente.
No, extiende la gracia siempre, pero manténlos a distancia. Y cuando muestran el fruto, entonces, sí, haz uso de esa misma gracia para traerlos de regreso. No sufras en vano. No vale la pena. Las esposas son las que sufren siempre. Ya no lo hagas por amor a ti, hazlo por amor a tu mujer. Ya. Estaban todos unánimes y juntos, unidos. ¿Por qué? Porque tenían una identidad. ¿Ah? Se identificaron a sí mismos como ese grupo revolucionario que de hecho nunca imaginaron que este momento en la historia iba a marcar un hito e iba a ser el gatillo para la gran explosión espiritual que ocurre y que la vemos en todo el libro de los Hechos. El primer Pentecostés tenemos justamente, ¿sí?, los mismos fenómenos que el verso 2 nos comienza a decir, como una ráfaga de viento impetuoso, igual que ocurre en el libro de Éxodo, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se pasaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo y puro, ¿sí? Lenguas según el Espíritu les concedía, en fin, todos asombrados, ¿sí? Y todos decían, óyeme, hasta se burlaban de ellos, ¿sí? ¿Sabes qué es lo que sucede? Que cuando la gente que es insegura, la gente que es inestable, la gente que no tiene identidad, como no tienen ellos manera de crecer, y esa misma inseguridad los hunde, ¿sí? Lo único que le queda, el único recurso que les queda es burlarse de otros, es atacar a otros, es criticar a otros, ¿sí?, es difamar a otros. ¿Ya? ¿Por qué? Simplemente porque te atreviste a ser firme y unido dentro de ti mismo, ¿sí? Soy un creyente, no negocio ni comprometo mi fe. Todos se burlan, te apuntan, pero tú eres unido en ti. ¿Sí? No negocias. No dices, bueno, ¿saben qué? Pues miren, yo la verdad soy religioso, pero está bien, pásame la botella de licor. Ay, vamos a tener una fiesta. No, gracias. No, gracias, no bebo. ¿Okay? Entonces, si tienes libertad, puedes llegar a tu casa y tomas una copa de vino con tu esposa en la santidad de tu hogar, bello, hermoso, punto. ¿Sí? Pero tú no comprometes tu fe porque estás unido dentro de ti mismo. Una mujer te cierra el ojo, te guiña, te da un papelito con dirección, con llave del apartamento, todo. No, tú estás unido, estás fuerte. Eres seguro. Tienes una identidad. Te promueven en un negocio muy jugoso donde se puede hacer mucho dinero. No, estás unido. ¿Sí? Mira qué interesante, porque esto de la identidad es lo que más se ataca hoy día en nuestra sociedad. Es por eso que tenemos esa forma en que Hollywood está intentando, o lo ha hecho muy bien, de hecho no lo ha intentado, ha hecho un trabajo excelente Hollywood con sus películas, proyectando a matrimonio. Siempre son películas donde sale el esposo, está divorciado de la mujer, o si están casados, la mujer agarra al esposo como si fuera un trapeador o una escoba. Si el hombre es básicamente un pelele, ¿sí?, donde él no tiene ni derecho a opinar, los hijos se burlan, los hijos hacen lo que quieran. Esa es la forma que se proyecta la familia hoy día. ¿Por qué? Porque no hay identidad. Hay que destruir la identidad de la familia.
Hay que destruir la identidad del matrimonio. Ahora el matrimonio puede ser entre Panchito y Juanito, o entre Lupita y Rosita, ¿sí? O entre mi perro y yo. En Canadá, que ya legalizaron eso, ¿eh? Increíble. Ah, pero somos los países libres, muy sofisticados, sí. Yeah. La identidad del matrimonio, la identidad de los niños. Y es por eso que este asunto de la identidad de género es parte de esta agenda y es algo que, que toma lugar con mentes débiles, ¿sí? ¿Quiénes son las víctimas? La gente dividida. La gente que un día piensa una cosa y le dicen una cosa, el gobierno le dice una cosa y la cree. Los científicos dicen una cosa y la cree. Es gente dividida. Un día creen una cosa, otro día creen otra. Un día buscan a Dios, otro día no. Un día maldicen, otro día bendicen. Ya. Están divididos por dentro. Y forman parte de una sociedad, de un sistema dividido. ¿Sí? Porque no tienen identidad. Y es por eso que la identidad de género ataca a personas que no tienen identidad porque no están unidas en sí mismas. ¿Sí? Y esta falta de identidad trae inseguridad. Es por esta razón cuando usted platica con gente que forman parte de la izquierda perversa, ¿sí? O liberal, que odian todo lo que es judaísmo, cristianismo, Biblia, moral, ética, odian la familia tradicional, odian todos los valores que nosotros defendemos. Es por eso que cuando tú platicas con ellos, cuando tú les das un argumento, ¿sí? Que es científico, que es obvio, que tiene sentido, que es histórico, que es bíblico, que es, en fin, ellos responden siempre con un ataque, se ríen, se burlan, porque esa es la reacción de una persona insegura. ¿Ya? Estamos desunidos porque no tenemos identidad. Y sin identidad vamos a ser siempre inseguros. No va a haber seguridad, no vamos a estar seguros. ¿Ya? Entonces todo esto, esos tres elementos forman parte de esta porción que nos lleva de la mano para esta gran celebración de Shavuot, el día de Pentecostés. El tiempo de nuestra libertad. Sí. Entonces, según este patrón que tenemos en números, en este censo, donde la unidad es primordial, la unidad, una vez más repito, individual, para poder promover una unidad colectiva. ¿Sí? Para una familia unida, una familia sana, el padre tiene que estar unido, no dividido. ¿Sí? Debe ser estable en lo que dice. Debe estar en acuerdo con la mente de la esposa y la esposa con la mente del esposo. Una unidad. Un hogar donde los padres están unidos individualmente es un hogar que colectivamente va a ser unido. Sus hijos van a ser fuertes, ¿sí? Y van a proyectar una unidad en la sociedad. Entonces, según este patrón, unidad, identidad y seguridad, ¿ya? Según este patrón, toda premisa nuestra que tenga que ver con el crecimiento, con el desarrollo espiritual de nuestro carácter como hijos de Dios, vaya poniéndolo de otra forma, es la base de nuestro carácter y de nuestro desarrollo espiritual en este mundo. No podemos lograr crecer
si no tenemos este patrón. El hombre de doble ánimo, dice el libro de Jacob, alias Santiago, ¿sí? Es como una ola que es llevada por los vientos de aquí para allá, arrastrada, y nunca logra nada. Doble ánimo. Se requiere la unidad individual, estar unidos nosotros, ¿sí? Inconmovible. La palabra emuná, eso quiere decir, la palabra fe, eso quiere decir algo que es estable, que no se mueve, que está firme. Nada lo mueve, inconmovible. Por eso de ahí viene la idea de confianza. Fe significa confianza. ¿Por qué? Porque es algo estable, algo inconmovible, algo que no se destruye, algo que no puede ser movido por nada. Firme. Ya. Y qué interesante ver que en el momento en que nosotros entramos a esta celebración de Shavuot, tradicionalmente se ha escogido un libro por muchos siglos. El libro por excelencia que estudiamos es el libro de Ruth. El libro de Ruth. ¿De qué habla el libro de Ruth? ¿Cuál es la idea central del libro de Ruth? El libro de Ruth se trata precisamente de esto mismo. Y es por eso que este libro fue escogido como libro de lectura y estudio para esta celebración de Shavuot o Pentecostés. El libro de Ruth se trata de unidad. Sí. Ruth, la moabita, muere su esposo, queda viuda, y ella pudo haberse aislado totalmente, pero ella le dijo a su suegra, Naomi, a donde vayas yo voy, tu pueblo será mi pueblo, unidad, y tu Dios será mi Dios, unidad. Tendré unidad con tu pueblo, tendré unidad con Dios. Sí. Porque lo que proyectas tú, suegra amada Naomi, me da esperanza para tener una identidad. A través de la unidad con Naomi, Ruth encontró identidad. Y cuando Ruth encontró identidad, se encontró segura. Encontró seguridad, firmeza, estabilidad. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue que Ruth vino a ser la bisabuela del rey David. No hay manera en que la bendición pueda fluir en nuestras vidas, no hay manera en que podamos crecer espiritualmente, no hay manera en que podamos desarrollar nuestras características, nuestros talentos, si nosotros no comprendemos esto que es básico y fundamental como hijos de la luz, como hijos de Dios. No podemos tener doble pensamiento, doble visión. No podemos un día creer una cosa y otro día otra. Tenemos que buscar nosotros la unidad de pensamiento con nosotros mismos para así nosotros poder lograr el objetivo de ser influencia para otros, para que otros logren también la unidad colectivamente. Esto trae una fuerza interna que nos da identidad, nos da un sentido de ser, nos da propósito. No soy del montón, vaya. Tengo identidad. Porque mi preocupación principal en esta vida terrenal
es darle mantenimiento diario y constante a mi unidad con Dios, a mi unidad con mi prójimo, a mi unidad con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos, con mis hermanos y con los desconocidos. Esto me hace un ser estable y me da seguridad. Me da guianza y me da una conciencia que me hace estar seguro, estable y confiable. Y es por esta razón que esta porción de Números fue la porción elegida más de 2000 años atrás hasta la fecha para ser leída y estudiada en el día de Pentecostés, cuando Dios busca elevar nuestras almas aún más en esta reunión sagrada que tenemos con Él, en la fiesta de Shavuot, en la fiesta de Pentecostés, ¿sí? Donde Él nos dice: requiero que tengas un espíritu unido, que tengas una sola mente, ¿sí? Para que pueda yo hacerte crecer, requiero de ti un espíritu de unidad, requiero de ti un espíritu que se identifique, ¿sí?, con la misión sagrada, identidad, porque eso es lo único que te va a dar seguridad. El día que tú te despidas de este mundo, te vas a despedir seguro y tranquilo, porque fuiste un promotor de la unidad, no de la fragmentación, sino de la unidad, y fuiste un promotor incansable para que la gente se identificara nuevamente con su origen, con Dios. Bueno, me siento feliz de estar de regreso en casa, en los picos y en las montañas más altos de la República de Texas. Feliz de estar en mi oficina nuevamente. Me siento en mi hábitat, definitivamente rodeado de puro aroma a papel, que son mis libros, mis maestros, mis enseñadores. Gracias a ustedes por continuar siguiendo nuestros videos. Les agradezco como siempre. Por favor, no olviden ponernos un like, porque eso ayuda a que nosotros continuemos teniendo más credibilidad en todo lo que enseñamos a través de nuestro canal de YouTube. Me despido entonces desde la República de Texas, ¿ya? Y a buscar la unidad íntima, personal nuestra, la unidad colectiva. Sí. Que Dios nos ayude a comprender nuestra identidad, que no somos simplemente seres humanos. Los hijos de la luz somos seres espirituales humanos. Y solo esto nos va a proporcionar seguridad. Pasen una bella noche. Chag Sameach.